Muy buenas tardes. Hoy nos corresponde traer una reflexión acerca de lo que está pasando en el mundo físico, pero todo lo que está aconteciendo ahorita en el mundo físico tiene como base el mundo espiritual. No es posible que dejemos de mirar detrás de esto. Necesitamos entender que esta no es la primera ni será la última crisis que viva la Tierra. En el siglo IX antes de Cristo, a más o menos aproximaciones año 853, 867, bajo el reinado del faraón Amenofis III, hubo 7 años de hambre. Fue un periodo muy difícil. Estamos hablando de una etapa en la que hubo sequía, y sabemos que la sequía no es algo sencillo. Si hay sequía no hay cultivos, si no hay cultivos no hay alimentación, si no hay alimentación no hay ganado, y esta es una cadena que afecta a la humanidad. Estamos mirando tiempos de crisis, y yo creo que estos son tiempos de oportunidad, como fue en ese tiempo que se presentó un muchacho llamado José a descifrar un sueño a Faraón. Y eran dos sueños muy característicos. No vamos a hacer mención mucho de ellos, solamente por hacer un recordatorio, pero cuando este faraón le pide a José que le interprete los sueños, él le dice, no está en mis manos interpretarlo, pero Dios te puede dar tranquilidad. Yo creo que Dios está preocupado por toda la humanidad, no solo por los que le conocemos, también por aquellos que no le conocen, mucho más porque es gente que no tiene, son personas que no tienen esperanza, personas que están con ansiedad. Y usted y yo que le conocemos, sería importante que le llevemos palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras que le lleven a entender que esto no es el fin. Esto no es el fin, que estamos viviendo crisis que se han ido viviendo quizá no tan continuamente, pero han acontecido. Entonces, en esta tarde me gustaría a usted hablarle que cuando estamos aferrados a lo que llamamos vida y se nos hace difícil entender, bueno, es difícil entender el proceso de la muerte, pero cuando vivimos en ansiedad por la muerte, no estamos entendiendo que esto que llamamos vida es solo un ensayo. Lo dice Dante Gebel cuando lo comenta. Esto es solo un ensayo. La verdadera vida comenzará en la eternidad. Y aunque haya situaciones, vivencias que desconozcamos, existe una eternidad. De hecho, en el libro de Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Yo le haría una pregunta en esta mañana. Si usted le compra un regalo a un hijo suyo, quizá le compre unos patines que todavía no puede utilizar, pero usted los está comprando con un propósito. Y va a llegar un momento en que los va a utilizar ese hijo. A lo mejor como es pequeño todavía no los puede usar, pero usted lo va a ir entrenando, pero los patines están allí. Entonces, Dios puso en el corazón del hombre eternidad. Yo creo que Dios no pone cosas para que no se utilicen. Pero cuando yo desconozco para qué, por qué Dios puso eternidad en mi corazón, voy a vivir con duda. Y la duda no viene de Dios. La duda no es saludable. Entonces, yo quiero decirles en esta tarde que Dios está preocupado por cada ser humano que está viviendo crisis en esta tierra. El punto es, ¿qué voy a hacer yo, que le conozco, para transmitir a la gente que no tiene esperanza que hay esperanza? En crisis es cuando hay oportunidad. Entonces yo quisiera decirle en esta mañana algunos principios que yo he descubierto que nos pueden servir en esta crisis. Este pueblo del que le estoy hablando, este evento ocurrió en el siglo IX. Pero 430 años después,
miramos que este pueblo que vivió esa crisis es esclavizado. Entonces hubo necesidad de levantar un libertador, y ese libertador fue Moisés. Pero este pueblo había estado 430 años esclavizado. Yo no sé cuántos años esté usted esclavizado a adicciones, a pornografía, a situaciones que usted y yo no podemos manejar. Situaciones que usted y yo nos cuesta trabajo tener control. Este pueblo estaba esclavizado 430 años y no sabían vivir en libertad. En esta tarde yo quisiera decirle que se puede ser libre, pero hay que aprender a ser libre. En mi pueblo decían libertad, no libertinaje, ¿verdad? Una cosa es la libertad y otra cosa es el libertinaje. Libertinaje es cuando no tenemos control, ¿sí? Entonces, un pueblo que era libre, que era esclavo, sale libre, y el éxodo significa eso, salida. Salida conlleva responsabilidad. Si usted y yo no somos responsables de que cada persona que estamos en esta tierra necesitamos asumir el papel, el rol que nos ha tocado, difícilmente vamos a hacer de impacto a las personas que todavía vienen caminando, aprendiendo a ser libres con sus proyectos, a su manera. Usted y yo necesitamos entrenar a las personas que están a nuestro alcance para que verdaderamente vivan una vida en libertad. Yo creo que usted y yo un día fuimos libertados y ese acto marcó la vida de nuestra familia. Quiero pensar que así fue. Ese acto debió de marcar la vida de sus hijos, de su esposa, de usted mismo y de toda su parentela. En Egipto no había individuos aislados, estamos hablando de familias, y aproximadamente estamos hablando de 1,5 millones de familias, miles más, miles menos. Entonces, el deseo de Dios siempre Él lo ha expresado. Él miró la esclavitud en su pueblo, Él miró y dice que tuvo dolor al mirar la esclavitud de su gente, y Él dijo, bien he visto. Es decir, Dios se da cuenta de la esclavitud de las personas. Y a veces estas situaciones nos llevan a entender que no somos tan fuertes. Estas crisis nos deberían hacer comprender que no tenemos control de nada. Yo creo que a estas alturas usted y yo ya nos hemos percatado que no tenemos control de nada. Entonces necesitamos aprender a caminar en libertad. Cuando Dios dijo bien he visto, no solamente lo dijo 430 años después de la salida del pueblo, sino ese dolor, ese clamor sigue siendo para Dios algo urgente. Usted y yo, como conocedores de la voluntad de Dios, debemos transmitir ese dolor del corazón de Dios por la esclavitud de la gente. Y Dios quiere que seamos libres, porque Él no nos hizo para ser esclavos, nos hizo para ser libres. Hay otro propósito además de la libertad. Dios quiere que le sirvamos, pero un esclavo no puede servir. Usted y yo necesitamos ser completamente libres para poder servir al que nos libertó. Para poder llegar a eso necesitamos dar pasos de fe para llegar al siguiente paso, que sería la obediencia. Cuando yo empiezo a conocer de un Dios que me ama, de un Dios que envió a su único hijo a morir para libertarme, no me queda más que reconocer que tengo que obedecer, y no por obligación, sino por gratitud, que tengo que obedecer porque Él pagó un precio muy caro, un precio que usted y yo no podíamos pagar. Entonces yo le diría, obedecer es la garantía para que usted y yo continuemos libres y lleguemos a la tierra prometida. La tierra prometida no es esta. Esta es una ciudadanía
transitoria. Nuestra ciudadanía está en la eternidad, allá donde abriremos el regalo de la eternidad que Dios desde antes de la eternidad preparó para usted y para mí. Entonces, cuando yo estaba leyendo este pasaje, cómo Dios da instrucciones a Moisés y le dice, específicamente le dice, mira, va a ser importante que se junten por familias. Hemos estado viviendo muy de cerca esto, hemos estado mirando que las familias se están congregando en su casa con un aislamiento obligatorio, pero vale la pena. Yo he descubierto en estos días que han estado mis hijos y yo en casa, nos hemos puesto a jugar, nos hemos puesto a platicar, nos hemos puesto a pasar buenos tiempos. Yo le comentaba a uno de mis hijos, a los dos, yo le decía, han sido buenos tiempos. Dice que todo obra para bien en los que aman a Dios. Son tiempos de unidad, son tiempos de reflexión, son tiempos de aprender a depositar en las manos de Dios todo lo que está aconteciendo. Él tiene control de todo. Dice que cuando usted y yo hemos tenido la oportunidad de haber tenido un encuentro cercano con el Señor, debemos brindar esa oportunidad a otros que no lo han tenido. Usted y yo realmente somos portavoces de lo que Dios quiere transmitir a otras personas que están allá afuera. No podemos este regalo esconderlo. Cuenta en el libro de Reyes que había un sitio en una ciudad llamada Samaria. Esta ciudad estaba sitiada por el ejército asirio y era una situación muy trágica porque resulta que no había agua, no había alimentos, pero hay una historia muy particular. Había 3 leprosos afuera del campamento, afuera de las murallas de la ciudad. Pero como eran leprosos, estas personas no podían estar adentro de la ciudad porque los leprosos no eran admitidos en esa comunidad social. Estaban entonces a las puertas del palacio, ni podían entrar, pero tampoco podían irse porque el ejército asirio estaba alrededor. Pero de pronto ellos llegan a una conclusión, tenían hambre, tenían sed, tenían el estrés de estar a 2 fuegos, y de pronto ellos empiezan a caer en cuenta de que adentro o afuera están muertos. Y dijeron, vamos con los asirios, a lo mejor vivimos, y si no vivimos, pues de todas maneras estamos arriesgándonos aquí. Y ellos se van al campamento asirio y de pronto empiezan a entrar a las tiendas de campaña y empiezan a descubrir alimentos, oro, plata, vestuario, animales, caballos, burros, riquezas. Y sigue contando la historia que Dios había hecho escuchar un estruendo de caballería de tal manera que los asirios huyeron del lugar dejando todas sus riquezas. Y estos asirios comieron y bebieron y estaban muy contentos y se apoderaron de cosas que no les correspondía, pero lo estaban disfrutando. Y yo quisiera echarle un poco de imaginación. A lo mejor se echaron en las bolsas oro, plata, monedas, y a lo mejor hasta hicieron su guardadito de alimentos y llevaban sus bolsitas de isle y ahí llevaban alimentos. Le estoy echando imaginación, porque dijeron, ya que pase esto nos van a matar. Pero las horas pasaron y ellos ya llenitos y ya tranquilos dijeron, hey, es día de buena noticia, tenemos que dar buena noticia, porque si no lo hacemos, moriremos. Y entonces ellos fueron al palacio y gritaron, y entonces el rey mandó una vanguardia para que revisara el campamento, y efectivamente el pueblo fue libre. El pueblo salió libre, el pueblo se alimentó, el pueblo salió y pudieron disfrutar. 3 leprosos
aquí la palabra nos está dando una metáfora de que usted y yo estábamos incluidos en esos tres, pensando egoístamente que el Señor tiene cuidado solo de nosotros. No, Dios ama a todas las personas. Dios ama a todos los pecadores. No desea que vivan en esa condición, pero Él ama a todas las personas. Él amaba al faraón también. Al faraón cuando le dan la noticia y le dice, Daniel le dice, Dios quiere que estés alegre. Dios te está revelando un sueño. Entonces eso me muestra que Dios ama a todos por igual. Dios es equitativo. Dios es generoso. Entonces, pero Dios desea que usted y yo llevemos esa noticia a los que son muy buenos y a los que no son tan buenos, como un día usted y yo éramos no tan buenos. Entonces necesitamos dar esta noticia. Este es un regalo gratuito. Ni usted y yo merecemos estar disfrutando de esta paz, de esta seguridad, de esta confianza, de este tiempo que quizá para mucha gente es fuente de estrés. Pero para usted y para mí es un tiempo de acercamiento. Bueno, por lo menos debería ser un tiempo de acercamiento a lo espiritual, a meditar. Yo les ponía hace unos días en el perfil, es un tiempo de acomodar libros, de acomodar archivos en su computadora, pero es un tiempo de oración también, es un tiempo de reflexión, es un tiempo de convivencia con la familia, es un tiempo de reflexión. Entonces, tenemos que aprovechar este tiempo. También es un tiempo peligroso. ¿Por qué razón? Porque se van a levantar voces. Voces, el apóstol Pablo diría, mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo, él se refería a los judíos que hablaban de la circuncisión. Pero si lo hacemos metáfora, hay mutiladores actualmente, no precisamente del cuerpo de la circuncisión. Hay mutiladores de la palabra de Dios que están dando palabra que no viene de parte de Dios. Es importante que usted, que está buscando de Dios, cheque bien qué comida le están dando espiritualmente hablando. Y por ser un tiempo de gracia, usted y yo necesitamos poner en práctica esa cita que dice que lo que de gracia recibimos, de gracia lo debemos de dar. Yo he tenido y tengo la oportunidad grandiosa de tratar con hombres, con mujeres, con matrimonios, con niños, y me doy cuenta de algo. La gente está sedienta. Usted, amigo de la iglesia que es, al movimiento que pertenezca, yo quiero decirle en esta tarde que necesitamos dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Para cerrar, yo quisiera decirle algo interesante. Quizá este evento no lo vamos a mirar en algunos cientos de años, o a lo mejor es el fin, pero es importante que este evento lo usemos como un recurso didáctico. Es importante que nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes se graben en su corazón esto. Dice que cuando iban saliendo de esta situación de Egipto, les dijo, ustedes van a hacer esto y esto y esto. Les dio acciones determinadas. Y cuando sus hijos les pregunten por qué hacen eso, ustedes les van a decir, es que éramos esclavos en Egipto y de pronto un día mi abuela estaba haciendo las tortillas de harina y todavía no le echaba la levadura y Dios dijo, vámonos. Y entonces le dijo el jefe de familia, dijo el Señor que no echemos levadura, levanta la masa y vámonos, o el camino la vas a ir haciendo. Y se llevaron la masa sin levadura y se levantaron con todo lo que tenían y como estaban. Yo creo que es un gran tiempo. Hay muchas historias, va a haber muchas historias de este evento que está pasando, y a usted y a mí como personas mayores nos corresponde transmitir esto que está sucediendo a las generaciones que vienen, para que no se les olviden que podemos entrar en crisis, que no somos dueños, que no tenemos control, que sin la mano de Dios perecemos. Usted y yo necesitamos hacer esto como un memorial. Y yo creo que sería interesante, ya que salgamos de esto,
hacer eventualmente retiros minifamiliares y recordar cómo nos tuvo en crisis este evento, esta pandemia, esta situación. Y yo creo que vamos a salir de ella con un corazón agradecido y con una experiencia vivida que vamos a poder transmitir a nuestras generaciones de jóvenes. Yo les quiero dar las gracias en esta tarde por la oportunidad que tengo de llegar hasta sus hogares, de llegar hasta donde sea necesario y poder darles un poco de lo mucho que a mí Dios me ha dado. Les agradezco, que pasen muy buena tarde.